Jerez nunca defrauda. Final inesperado con ese doblete de Ducati y el hundimiento de forma repentina de Quartararo que le hace perder el liderato del Mundial. Vamos con ese resumen de la carrera, pero antes deciros que os escucho y que hemos añadido algunas secciones que harán el programa un poco más completo. Por cierto, me consta que algunos periodistas y pilotos del Mundial siguen 99 Seconds y desde aquí os animo a participar conmigo en alguno de los programas. Hasta el momento, por espacio e importancia, en 99 Seconds solo he hablado de MotoGP. Pero dado las increíbles actuaciones de Pedro Acosta, para mí es imposible no mencionarle o hablar un poco de él. Y es que lo que está haciendo este chaval no tiene precedentes. Yo creo que ninguno de nosotros lo ha visto, porque en realidad no ha sucedido nunca. Por poneros un poco en situación, el gran Valentino Rossi, para muchos considerado el mejor de la historia, en su primer año solo consiguió una victoria. Dani Pedrosa, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Marc Márquez, ninguno de nosotros conseguimos ganar en nuestro primer año. Pues bien, ha llegado Pedro y de 4 carreras ha ganado 3, las últimas 3 de forma consecutiva. De Acosta, evidentemente, me está sorprendiendo sus resultados y su velocidad, pero técnicamente hay una cosa que me llama mucho la atención y es su manera de entrar en las curvas, deslizando la rueda trasera de una forma súper natural y súper fácil. Lo hace parecer fácil, pero es muy complicado. Ya es complicado realizarla con una MotoGP, imaginados con una Moto 3 que es mucho más pequeña y corta, por lo tanto mucho más inestable y nerviosa en las frenadas. Pues él lo hace de una forma mágica y muy natural. Pero más que eso, me tiene aturdido su serenidad, tranquilidad y normalidad con la que él hace las cosas, tanto luchando con sus rivales como incluso celebrando la victoria. En Portimao ganó y ni se saltó, ni gritó, ni hizo aspavientos en plan victorioso. Para él era algo normal, algo que simplemente tenía que pasar. Y fuera de la pista, más de lo mismo. El otro día vi un vídeo en MotoGP.com que le presentaron a Márquez. Y bueno, con 16 años, cuando te presentan a un ídolo de tu deporte, lo más normal es ponerte súper nervioso, no saber qué decir y parecer hasta tonto, porque al final, de lo tenso y nervioso que estás, no sabes qué decir y al final parece que no tienes muchas neuronas, pero son los nervios lo que te hacen pasar esa mala pasada. Pues bien, Pedro estaba allí, la mar de tranquilo, espontáneo, simpático y no se pensaba mucho a la hora de responder a Marc las preguntas que le hacía. Hacía parecer a Marc como si Marc fuese el novato, el que estaba nervioso, el que estaba tenso de la situación, y no él. Tengo que reconocer que ese detalle me impresionó mucho de él y no es para nada normal ver a un chaval de 16 años actuar de esa forma. Muchísimas caídas durante todo el fin de semana, tanto en entrenamientos como en carrera, y todas de delante. La más aparatosa, la de Marc Márquez, que nos dio un gran susto entrando en la gravilla a mucha velocidad e impactando duramente con el air fence. Por suerte no pasó nada, pero como aquel quien dice, quien avisa no es traidor. Y en programas anteriores hablé de la importancia de mejorar estos aspectos para la seguridad de los pilotos. Hablé que las escapatorias eran insuficientes para la gran velocidad que estaban alcanzando las motos y también hablé de que Michelin tenía que centrarse en mejorar ese neumático delantero que tantas caídas estaba causando. Y bueno, no hemos tardado tanto en comprobar que esos dos aspectos eran importantes. Durante mi carrera, en algunas ocasiones me lamenté públicamente de que solo se solucionaban las cosas cuando algo malo pasaba. Parece que el ser humano es un poco así, solo nos ponemos malos a la hora cuando vemos que algo malo pasa o puede pasar. Después de la caída de Marc Márquez han sonado las alarmas, algunos pilotos han quejado y parece ser que van a empezar a modificar algunas curvas del Mundial. Pero ¿qué hubiera pasado si en vez de impactar contra el air fence, Marc Márquez hubiera impactado directamente con los neumáticos, que estaban tan solo a un par o 3 de metros del air fence? ¿O qué hubiera pasado si la moto sale rebotada en contra del piloto? Esa aparatosa y escalofriante caída le hizo perder muchísima confianza a Marc Márquez en el tren delantero. Un problema que sufren todos los pilotos de Honda desde hace mucho tiempo y parece ser que hasta ahora no han encontrado solución todavía. Además, en el warm-up repitió con otra caída, tuvo muchos sustos, cerrándose la rueda delantera, muchos sustos con chattering también. Y cuando no es lo mismo tener sustos de detrás que sustos de delante. Los sustos de detrás, más o menos con el gas lo puedes controlar, pero los de delante es realmente complicado. Así que eso, unido a los problemas físicos que todavía está sufriendo Marc, pues le hizo realmente complicado hacer un buen papel en la carrera. Fabio Quartararo conseguía la pole position en el Gran Premio de Jerez, su cuarta pole position en el circuito, desde su debut en el 2019, y parecía que iba volando ya hacia otra victoria. Pero todo se complicó en la vuelta 13, cuando empezó a sufrir problemas con el antebrazo derecho, un problema realmente incómodo y que te hace irremediablemente tener que bajar tu ritmo, muchísimo además, al perder toda la sensibilidad, la fuerza, y realmente es complicado hasta
engancharte a la moto en las aceleraciones y tienes que prácticamente soltar el puño de gas para relajar ese músculo prácticamente todo el circuito para poder resistir y acabar la carrera. Una gran pena, pero fue una circunstancia que aprovechó a las mil maravillas Jack Miller, consiguiendo su segunda victoria de su carrera en MotoGP, mientras realizaba una carrera buena, pero una carrera de no tirar cohetes. Pero claro, si te ponen en la bandeja esa victoria, pues hay que aprovecharla y Miller la aprovechó muy bien. Y es que Ducati, después de 15 años sin ganar en Jerez, una pista que siempre se le ha resistido por sus características, consiguió volver a ganar otra vez con Jack Miller y además con un doblete con la ayuda de la segunda posición de Bagnaia. Loris Capirossi en el 2006 logró la victoria por última vez para la fábrica de Bolonia. Y ahora mismo yo creo que se puede decir que la Ducati puede ganar en cualquier circuito, que ningún circuito se la atraganta y la Ducati es una moto completa. No tiene todavía el mejor paso por curva, pero tampoco pierde demasiado, pierde muchísimo menos que en otras temporadas y la Ducati está preparada para el título mundial. Jack Miller por fin fue una de las sorpresas agradables del fin de semana. Nunca es fácil tener que salir de un periodo tan difícil como el que estaba viviendo Jack, con dos carreras muy decepcionantes y la tercera fallando de forma estrepitosa en Portimao, pero la verdad es que realizó un fin de semana sólido, con esa primera línea, una gran salida, adelantando a los dos pilotos que tenía por delante. Sí que claramente Fabio era más rápido que él, pero oye, al final en MotoGP a veces suceden estas cosas de que tu rival o se cae o tiene algún problema y hay que estar ahí como el primero de la fila, de los que van atrás, para poder aprovechar esa ocasión. Y Jack lo hizo, consiguió esa segunda victoria de su carrera deportiva después de muchísimo tiempo sin ganar. Sí que es verdad que para mí, es una opinión personal, le sigue faltando un poco de precisión. Sin duda no es el piloto más preciso de la parrilla, es muy rápido y en algunas circunstancias es el mejor, el piloto más fuerte, pero comprensivamente pues le falta todavía un poco de solidez para coger y ganar, hacer la pole position y ganar de forma holgada. Pero bueno, al final una victoria en MotoGP es una victoria en MotoGP, chapó por él, felicidades, y espero que poco a poco vaya cogiendo esa solidez para ganar carreras de forma clara y concisa. Bagnaia fue eclipsado por Zarco en la primera carrera, a pesar de terminar en el podium, y también por Zarco en la segunda, y sobre todo por un Jorge Martín que sorprendió a todos en su debut en MotoGP. Parecía que estaba un poco a la sombra, pero la verdad es que a partir de ahí, tanto en Portimao como en Jerez, con 2 segundos puestos, se ha puesto las pilas, ha cogido la capa de protagonista y se ha convertido no solo en el líder de Ducati, sino también ahora en el líder del campeonato. Creo que tiene una oportunidad ante sí muy buena, ya que quizá esté pilotando la mejor Ducati de siempre, desde hace mucho tiempo. Ducati se ha convertido en una moto muy completa, ya no pierde tanto en el paso por curva y además el estilo de pilotaje de Francesco favorece ese punto para perder lo menos posible con unas Yamahas o unas Suzuki. Vamos a ver lo que sucede, el campeonato es muy largo, pero ahora mismo está en una posición inmejorable para seguir apretando e intentar conseguir el título mundial para la fábrica de Bolonia. Estoy muy contento con el podium de Franco porque ha demostrado una fortaleza mental muy importante, por 2 razones. La primera, siempre es difícil empezar tan mal el campeonato y volver a la carga con motivación, y él lo ha hecho. Y segunda y más importante, aun siendo consciente de que tienes una máquina inferior y antigua al resto de compañeros de fábrica, que eso no te importe y seguir empujando y seguir motivado para conseguir grandes cosas. Y Franco ha hecho las dos. Ha hecho las dos y eso se ha visto reflejado en pista y está siendo claramente, no de Fabio, que Fabio es un poco más rápido, pero claramente más rápido que Maverick y Valentino. No tengo ninguna duda de que se tiene que seguir centrando en su trabajo, ver siempre el vaso medio lleno que medio vacío, solo pensamientos positivos, hacerse un poco su campeonato personal, olvidándose de los demás y centrándose solo en seguir avanzando y escalando en su nivel de pilotaje. Y si sigue así, estoy seguro que su futuro técnico será brillante, tanto para el año que viene como para los siguientes años. Pues no le puedo poner una nota baja a Fabio. ¿Por qué? Porque lo hizo todo perfecto. Pole position, sí que es verdad que no salió muy bien, pero recuperó de forma rápida posiciones, se puso primero y se escapó, y todo parecía indicar que iba a ganar la carrera con facilidad. Pero le pasó lo que nos pasa a muchos pilotos a lo largo de la carrera, sobre todo cuando pasamos a categorías grandes. Empezamos a ver problemas con el síndrome compartimental y los antebrazos. ¿Qué es el síndrome compartimental? Todos los músculos tenemos como una membrana que recubre el músculo, que es como una fascia,
Se puede ver, por ejemplo, una pechuga de pollo que tiene como una membrana la pechuga de pollo y con el cuchillo la puedes cortar y estirar. Pues tenemos esa membrana por todo el cuerpo, por todos los músculos del cuerpo. Y el antebrazo es uno de los músculos delicados, el cual, si va creciendo mucho el músculo, la membrana no puede crecer más, te comprime el músculo y pierdes toda sensibilidad. Cuando eso sucede en la moto, al agarrarte los manillares no tienes fuerza y poco a poco pues tienes que dar menos gas, frenar antes para estar más en control de la moto, si no la pierdes el control de la moto y te puedes caer, con lo cual tienes que bajar el ritmo. Además a Fabio le sucedió, como vemos en los tiempos, de forma súper abrupta, a partir de la vuelta 13-14, bajó un segundo su rendimiento de repente y poco a poco pasó de rodar en 37 alto, 38 bajo, a rodar en 39 primero, luego en 39 medio, después en 40, después terminó en 41 medio. Lo que sí no entiendo muy bien es lo que sucedió en las últimas vueltas, que pasó de rodar en 41 medio a 43, incluso 39 en la última. Supongo que se fue autogestionando para terminar y sobrevivir en la carrera, y en las dos últimas vueltas, viendo que faltaban pocas vueltas, dijo, pues aquí lo doy todo y evito que me alcance el piloto que va detrás de mí. Como he dicho antes, no le puedo poner una nota baja. Lo que sí que ahora está en sus manos es encontrar la mejor solución, ya sea el mejor doctor que le opere, la mejor solución en cuanto a un fisio que le solucione el problema haciendo estiramientos o masajeándole el antebrazo, o no lo sé. Yo tengo mi teoría y sé lo que a mí me funcionó, pero aquí hay muchas teorías para este problema. Otra buenísima carrera para Aleix, que esta vez sí que se cayó en entrenos, pero no en carrera. En carrera volvió a terminar y en una súper meritoria sexto puesto. Parece ser que Aprilia tiene ese límite del sexto puesto, pero en esta ocasión sí que lo veía entre los 5 primeros e incluso en cuarta posición. Estuvo mucho tiempo en cuarta posición, otra vez durante gran parte de la carrera se le veía en las cámaras delante. Eso es una gran publicidad para Aprilia, que parece que ha mejorado mucho la moto con respecto al año anterior, y Aleix está siendo muy regular. Y le pongo esa puntuación, un 7, un 8 o un 9, como le he puesto en otras ocasiones, porque sí que creo que en esta ocasión ha perdido una gran oportunidad de terminar en el top 5 o en el top 4 y no lo ha aprovechado, porque ahí cuando se encontró con Fabio, que perdía posiciones y terreno de forma abrupta, se quedó un poco estancado y un poco indeciso para adelantarle. En cambio los que venían detrás, creo que Nakagami y otro piloto, llegaron ahí y enseguida encontraron el hueco y pasaron tanto a Aleix como a Fabio. Y Aleix se quedó ahí detrás y no sabía mucho qué hacer y los demás lo pasaron y al final, a partir de ahí, estuvo en sexta posición hasta el final. Una gran pena, esa cuarta posición creo que era realista y conseguible hoy. Es cuestión de tiempo que lo consiga, no tengo la menor duda de que va a encontrar el circuito ideal para hacerlo, o incluso un podium, pero hoy me ha quedado esa sensación de que podía hacerlo un poco mejor. Pues esperaba muchísimo de Marc Márquez para esta carrera, de hecho lo ponía como tercer clasificado en la sección I Told You, y el fin de semana empezó muy bien para él. Estaba entre los más rápidos, pero llegó esa caída espeluznante, de mucho miedo. Contra el Airfence, realmente todos nos temíamos lo peor, pero al final, por suerte, las condiciones de Márquez no empeoraron. Sí, bueno, se sentía un poco de dolor en las cervicales, pero nada grave para volver a la moto y competir. Pero sí que es cierto que mermó pues, la confianza que tenía hasta ahora, después de un gran resultado en Portimao, que le hizo sentirse, en cierta forma, un héroe. Y a veces cuando te sientes un héroe en MotoGP, te ves capaz de más de lo que en ese momento estás posicionado a hacer. Me sucedió a mí después de la caída de China, que hice cuarto, llegué a Le Mans, me caí 3 veces, hice segundo, y cada vez tenía más confianza después de hacer las machadas y las heroicidades que un piloto a veces hace. Eso unido pues, a una Honda siempre crítica en el tren delantero, un neumático duro y unas condiciones de pista fría y una curva delicada, pues hizo que perdiese la rueda delantera y cogiese un poco de miedo. Además, en el warm-up se volvió a caer, warm-up sufrió muchos sustos, cerrándose de delante, con chattering además. Y bueno, los sustos de la rueda de atrás las puede salvar, pero las de delante es muy complicado. Entonces un poco Marc entró en modo de supervivencia, hizo una pequeña remontada en carrera, adelantando a su compañero de equipo Paul, pero sinceramente creo que sin esa caída sí que podía haber aspirado a un resultado mucho mejor. En cuanto a Maverick, otra vez, ya van muchas, ha realizado mejores entrenamientos y ha tenido mejor ritmo que su resultado final de carrera. Como nota positiva, la única quizá, ha sido que esta vez ha perdido menos posiciones en la salida. Ojalá poco a poco entienda cómo realizar mejor las salidas, porque realmente es un punto que juega muy en contra o muy a favor en sus resultados de carrera. En cuanto a la técnica, yo personalmente
veo más fluido y más fino la entrada en curva de Quartararo, sobre todo, pero también la de Morbidelli. Posiblemente su estilo de pilotaje sea el más adecuado para una Ducati o una Honda, pero ahora mismo está en Yamaha y creo que en ese aspecto, sobre todo en la entrada en curva, debería probar cosas y debería intentar ser un poco más fluido. En cuanto a Valentino Rossi, me esperaba mucho de él en Jerez, o al menos me esperaba una gran mejora en sus resultados. Una pista donde ha ganado muchísimas ocasiones, una pista amiga para Yamaha, una pista donde el año pasado consiguió su único podium de la temporada, pero otra vez ha quedado fuera de los puntos, además superado por pilotos como Lecuona, que normalmente están detrás. Y de las pocas veces donde se ha enfocado a Valentino en la carrera, se le ha visto saliéndose de pista, siendo impreciso. Valentino normalmente es uno de los pilotos más precisos del campeonato y ahora mismo no solo va lento, no solo está lento en movimientos, no solo no tiene resultados, sino también a veces es impreciso en sus trazadas. Vamos a ver en qué nos sorprende Valentino, porque Valentino es uno de los pilotos que más sorprende y en cuanto menos te lo esperas lo ves otra vez ahí luchando. Ojalá sea así. Como última decepción, a Alex Márquez le pongo la nota más baja, pues es que no ha conseguido ir rápido en ningún circuito. El año pasado la verdad es que sorprendió, nadie esperaba que consiguiera podiums y consiguió creo un par de podiums luchando, además por la victoria, pero este año pues se le ve más lento, más apagado, no tiene la misma confianza y casi siempre está por detrás de sus compañeros de equipo. Además, creo que es el piloto que más se ha caído y seguro que ha sido el que menos carreras ha terminado hasta ahora. Yo creo que es momento de hacer balance y de intentar primero acabar la carrera y después mejorar esa velocidad. Y la clasificación del campeonato en MotoGP queda así. Primera posición, Francesco Bagnaia con 66 puntos. Segundo, Fabio Quartararo, que pierde el liderato con 64. Viñales, siendo bastante regular con 50, está en la tercera posición. Joan Mir en cuarta con 49. La quinta posición es para Johan Zarco con 48 puntos. Jack Miller está en sexta posición con esta victoria con 39. Meritoria séptima posición del campeonato para Aleix Espargaró con 35. Morbidelli octavo con 33. Noveno Rins con 23. Y décimo Brad Binder con 21. Llegó la sección I Told You, la sección más divertida del programa, donde tantos participáis. Y otra vez, vuelvo a estar muy desafortunado, solo un 20% de acierto. He acertado tan solo con la pole position de Quartararo, el resto me he equivocado. Quizá Paul, pues bueno, no lo hizo mal, no hizo una buena carrera, pero no tanto para llegar a ser la sorpresa. Y en esta ocasión ha habido un empate entre 7 de mis seguidores, con un 75% de acierto. PSV Salinas, Reloco, Nicolás Lepol, Carlos Ebalg, Adrián García, Rubén Alcácer y Enrique Picó, que han acertado en la pole position de Fabio, en la segunda posición de Bagnaia y en la tercera de Morbidelli. Ninguno ha dicho que iba a ganar Jack Miller, así que Jack ha sorprendido a todos. Y hasta aquí el resumen del Gran Premio de España. La semana que viene MotoGP descansa, pero nosotros ya estamos preparando un nuevo programa especial que te va a sorprender. Y como siempre, si te ha gustado el programa, dale a like, y si quieres ser el primero en ver los siguientes programas de 99 Seconds, activa las notificaciones y suscríbete. Buenas noches y gracias por tu fidelidad.